El clímax. Ahí. El clímax es el momento de máxima tensión narrativa de una película, ¿vale? Suele ser la situación que va a resolver definitivamente el conflicto principal de la historia. El clásico ejemplo es el enfrentamiento final entre el protagonista y el antagonista, pero puede haber muchos tipos de clímax. El clímax, por norma general, suele estar en el tercer acto de una película. Como la semana pasada hablamos de los actos, pues está en el tercero, ¿vale? Al final. Y las películas corales, las que tienen varios hilos argumentales en paralelo, pues tienen los climas normalmente sincronizados. Van uno por cada trama. Cada trama tiene su clímax final y que resuelve el conflicto principal. Entonces, veamos ejemplos de clímax en la historia del cine, ¿vale? El primero que lo empezó a usar de manera muy evidente fue Griffith, ¿vale? El nacimiento de una nación. Película de 1915, o sea, de las más viejas. La primera película de historia se considera, porque es la primera que es un largometraje. Y claro, pues esta película polémica, porque tiene connotaciones racistas y tal, tiene un clímax al final muy guay. O sea, en la parte final vemos cómo los protagonistas sufren un asedio. Y en ese asedio, en paralelo, vemos cómo los jinetes del Ku Klux Klan van al rescate de los protagonistas. ¿Vale? La tensión ahí está muy bien trabajada por Griffith. Y eso es el enfrentamiento entre los blancos y los negros. ¿Vale? En este caso, los negros son los malos. Y el Ku Klux Klan los salva. Pero hay un clima y una tensión tremenda porque están a punto de morir los blancos. Luego Griffith, porque Griffith fue el gran inventor del clímax, lo usó en Intolerancia de una manera salvaje, porque Intolerancia es una película donde son 4 historias en paralelo, en tiempos distintos, y hace que las 4 historias, su clímax final, coincidan a la vez. Entonces es un montaje paralelo del final que es brutal, y es del año 17, ¿no? Esta película, o del 15, acá lo tengo aquí. Del 16 creo que es esta película. Y es una puta barbaridad. Se pegó. Es verdad que era la peli más cara de la época y se pegó un ostión, que te cagas. Pero es de las pelis más importantes del cine. Y sobre todo por eso, porque el clímax es como llevado al extremo. En la parte final estás que te muerden los dientes porque son las 4 historias acabando. Maravilla, o sea, maravilla. Luego, Hitchcock. Recuerda. Pues este clásico de Hitchcock hace en su parte final un falso clímax. Porque cuando parece que el conflicto principal se ha resuelto, resulta que todo era mentira. Y se crea un nuevo clímax, que es el de verdad. No os voy a decir, no quiero hacer spoilers, ¿vale? Pero hay 2 clímax. Hay como 2 finales en esa peli. Y es de las primeras películas que hace ese giro. Donde parece que la peli acaba y luego resulta que no. Porque parece que acaba porque realmente hay un clímax. Y termina ese clímax y todo se resuelve, pero no. Y resulta que hay otro clímax después que es el que realmente resuelve toda la trama. Muy guay ese recurso. Rocky. No, antes de Stallone. Hombre, Rocky. Ejemplo canónico de clímax. Porque desde el primer acto de la peli se establece una fecha para la pelea final entre Rocky y Apolo. Pelea que resolverá el conflicto principal del guión enfrentando físicamente al protagonista con el antagonista. Un clímax de manual. Toda la peli está orientada a el enfrentamiento entre los dos. Total. ¿Y el clímax qué es? Pues el enfrentamiento entre los dos, el final, donde se va a resolver el conflicto. Otro clímax. Tiburón. Por favor. Canónico. Clímax canónico que comienza en el momento en el que los 3 personajes principales deciden ir a cazar el tiburón en barca. Enfrentamiento. Hombre, el clímax final dura un lo huevo, suyo, ¿eh? dura un huevo, claro. Enfrentamiento directo entre el protagonista y el monstruo, que resolverá el conflicto principal de la película. Un clímax que ya es historia del cine, claro. Y Avengers Endgame. Marvel lleva el clímax más allá. Hombre, porque diseñando un enfrentamiento final que se había ido creando en diferentes películas durante casi 10 años. La batalla entre Thanos y todos los Vengadores es seguramente el clímax más esperado de la historia del cine. Porque... Bueno, puede haber más, pero sí. No, pero me refiero en tiempo. Ah, de esperar en tiempo, sí. Claro. Porque ninguna saga ha hecho esperar tanto un clímax en el cine. En el cine. O sea, un clímax tan claro. Que tenemos un malo que es Thanos
que está ahí desde hace 10 años, ¿sabes? Sí, sí. Y que sabemos que se van a enfrentar a él, pero que van a tardar años en llegar a él. Sí, van a tardar ahí. Por eso este clima es tan salvaje. Claro, y fue tan impactante y fue tan... Bueno, fue tan impactante que se convirtió en la película más taquillera de la historia. ¿Por qué? Pues porque era el clima más esperado de mucho tiempo. Bueno, claro, y era la reunión de todos los supers. claro, O sea, la reunión de todos los supers, también, claro, era todo. O sea, han ido construyendo un clímax desde que empieza la saga. Han ido construyendo un clímax, sabiendo hacia dónde iban. Cosa que ahora mismo en la Marvel no saben a dónde van. No, claro, ahora mismo no tienen ni idea. No tienen un clímax. Y como no tienen un clímax, está todo como así, desbalazado, como perdido. Lo están intentando, pero es que no le sale, no le sale. Entonces, claro. No den con la tecla. No dan con la tecla y no creo que den. Me da a mí. Pero bueno. Así que, pues esto es un clímax en guión. Y hacer un buen clímax es de lo más difícil. Es lo más complicado, crear una tensión muy, muy tocha. Ahora un clímax que yo recuerdo también así muy, muy tocho y muy bien fabricado es el de Breaking Bad. Porque todo al final, toda la saga, toda la serie va hacia ese final. Hacia ese clímax. Y nada, pues no sé, ¿cuál es vuestro clímax favorito? ¿Tenéis algún clímax favorito, Manu? Mi clímax ¿Tu clímax favorito sé de cuál es? los anillos, desde luego, para Los mí anillos. fue muy heavy. Yo ni veía la pantalla. Así que ese fue mi clímax, pero total. O sea, es que no, o sea, yo estaba con el corazón hecho vamos, que no podía más. Hombre, seguramente sí, ese ha sido el clímax más intenso. Con el retorno del rey, o sea, fue una experiencia brutalísima. Porque, y verdad, luego, como clímax de sorpresa, de sorprendente, el de Kill Bill. ¿El de Kill Bill? ¿El del final Sí. del Kill Bill 2? Sí. Hombre, vale, es verdad que es raro. Me sorprendió muchísimo. Es sorprendente, sí. Me sorprendió muchísimo, no me lo esperaba así. Pero sí. Ahora que me parece un pedazo de clímax, ojo. No, pero tensión me que pareció flipas. brillante. Me parece una tensión que flipas. Lo que pasa es que lo resuelve de manera muy curiosa. Que no es el típico. Es el enfrentamiento entre los dos, pero no. Es que es que mola mucho por eso. Es que es maravilloso. O sea, por eso me parece un clímax que tú esperas que vaya hacia un lado y no va por otro. O sea, por eso mismo me encantó. Hay un clímax también muy guay. Por original, que es el de. El de Origen. Uf, pero es que el de Origen es que es muy Dura largo. 1 hora. Claro, es que el clímax de Origen es larguísimo. Dura 1 hora y es en paralelo con 4 historias a la vez. Pues es brutal. O sea, sí. Y estás ahí como. Es que ese clímax es enorme, o sea, es demasiado largo. Es muy bestia, sí. Parecido al de Griffith. Es un clímax parecido pues, al de Griffith. No sé qué decirte también de clímax, así como tal, no sé. En The Game. Es verdad. Este es un buen clímax, el de Game. Sí, a ver, sí es un buen. A ver, porque crea esa tensión también hasta que llega al es clímax. un increchendo hasta el final. Joder, pero es que en ese sentido David Fincher sabe crear muy buenos clímax, el cabrón. Sí, el clímax de Venecia Frenia es maravilloso. Es maravilloso el clímax de Venecia Frenia. Si tuviera clímax, que esa es otra. Si tuviera clímax, no que lo tiene. Joder. Pues sí, el clímax, una herramienta imprescindible en las pelis. En algún momento tienes que resolver el conflicto principal y el tema es hacerlo bien, que tenga mucha fuerza. Sospechosos habituales. También tiene un clímax muy guay, el final, la parte del final. Aunque eso es más giro, quizá, pero no sé, sí, es muy buen clímax. No, sí. pero todo el clímax final, cuando antes de que antes de que sepas sí. quién es, mola mucho toda esa parte, porque hay mucha tensión ahí. Está muy bien fabricado todo eso. Pero sí, clímax. Vale, pues. Bueno, y la peli de clímax, ¿qué coño? Bueno, es que ahí me callo. Pero yo esa no la he visto. Bueno, el de Xanadu es fantástico. Bueno, el de Xanadu. El de Xanadu es una maravilla. Ojo con el de Xanadu, O sea... Hombre, el de Xanadu es una barbaridad de clímax. O sea, yo estaba con ojos como platos. Sí. De verdad. Es un clímax. Qué maravilla de clímax. O sea, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. O sea, ¿tú quieres esto? No te preocupes, que te lo doy. Locura total.